Bienvenidos al curso de razones trigonométricas. En este video vamos a ver hallar un lado. Ejercicios resueltos número 2. Lo primero que tenemos que decir es que las razones trigonométricas se aplican solamente en triángulos rectángulos, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo con un lado que equivale a 20 metros, con otro lado que es el que vamos a hallar y con un ángulo de 65 grados. Primer paso, identificar los nombres de los lados del triángulo, es decir, este lado y este lado. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que el lado que está cerca del ángulo es el cateto adyacente. Entonces colocamos cateto adyacente, es decir, el que vamos a hallar. Y el que está al frente del ángulo es el cateto opuesto, es decir, este lado. Segundo paso, colocar los datos que conocemos y el dato que falta. ¿Cuáles son los datos que conocemos? Conocemos el cateto adyacente, que es el que vamos a hallar. Conocemos el ángulo, que equivale a 65 grados. Y conocemos el cateto opuesto, que es igual a 20 metros. Tercer paso, buscar la fórmula correspondiente. Tenemos las siguientes razones trigonométricas. De esas razones trigonométricas tenemos que hallar la fórmula. Entonces tenemos el seno del ángulo, que equivale al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo, que equivale al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo, que equivale al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. También tenemos las identidades recíprocas. Cotangente del ángulo, que equivale al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante del ángulo, que equivale a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo, que equivale a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Para hallar la fórmula correspondiente tenemos que mirar entonces cuáles son los datos que tenemos. Tenemos el cateto adyacente, que es igual al lado que tenemos que hallar. Tenemos el ángulo, que es igual a 65 grados, y tenemos el cateto opuesto, que es igual a 20 metros. Como tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente, entonces la fórmula que vamos a hallar es la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo colocamos. Ahora lo que hacemos es reemplazar la tangente del ángulo, que equivale a 65 grados, el cateto opuesto, que equivale a 20 metros, sobre el cateto adyacente, que es el lado que vamos a hallar. A continuación despejamos para poder hallar el lado del cateto adyacente. Como el lado que tenemos que hallar está dividiendo, entonces pasaría a multiplicar. Colocamos x, que es el cateto adyacente, por la tangente de 65 grados, que es igual a 20 metros, que en este caso es el cateto opuesto. Ahora, para poder hallar el lado, seguimos despejando. El cateto adyacente, que es x, es igual a 20 metros sobre la tangente de 65 grados, que pasaría a dividir. Hacemos la operación en la calculadora. En este caso, tengo la calculadora Casio FX 991 Plus. Doy clic acá, en esta parte, en fracciones. Luego, coloco en la parte, en el denominador, coloco 20. Y luego bajo aquí, en esta tecla, al denominador y coloco tangente de 65 grados. Cerramos paréntesis y damos igual. Y como resultado final me da 9,3261, pero aproximándolo me daría 9,33 metros. Los invito a suscribirse a mi canal Física Matemáticas, a activar la campanita y a compartir en todas las redes sociales, a darle clic aquí arriba para que vean todo el curso completo de razones trigonométricas.